Bueno, hoy participamos de un acto tan importante, ¿verdad? Hoy celebramos la Cena del Señor. Y yo venía preparando hace bastante un mensaje, pero la semana pasada el Señor me llevó a este pensamiento que quiero compartir con ustedes hoy. Y especialmente porque participamos de la Cena del Señor. Y como nos leía el pastor Jonathan, en 1 Corintios 11:23, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo había recibido una revelación directa del verdadero significado de la Cena del Señor. Y esto enseñaba a los corintios, pero hoy en día, hermanos, es una enseñanza para nosotros también. Y él agregaba en el versículo 26, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiere decir que hoy y todas las veces que juntos participemos de la Cena del Señor, estamos anunciando, hermanos, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo hasta el día que Él venga. Entonces, la muerte expiatoria de Cristo, por medio de su sangre derramada en la cruz, es el precio del rescate pagado por Cristo por los pecados de toda la humanidad. La redención implica un pago para liberar a alguien o a algo. Entonces, la redención nuestra implica que Cristo pagó un precio muy alto por nuestro rescate. La muerte de Cristo nos rescató a nosotros de una vida de pecado, de maldad y de la muerte eterna. Porque Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gloria al Señor. Isaías ya había profetizado, hermanos, 8 siglos antes de Cristo. Él describe de una manera hermosa el sufrimiento del Mesías, la crucifixión de Cristo. Y también profetizó acerca del verdadero significado de la cruz. Isaías 53 dice, porque ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sabe que esas palabras tocan mi corazón? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Ha creído usted el anuncio que nos trae Dios a través del profeta Isaías? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjese lo que decía Isaías. Ciertamente llevó él nuestros dolores y sufrió nuestras enfermedades. Mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya, fíjese Isaías cómo lo describe, hermanos.
Oh, Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Aleluya. Ciertamente la expiación de nuestros pecados constituye la base de nuestra predicación. Pero hermanos, necesitamos predicar todo el evangelio completo. Todo. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:24. Porque Él no solo llevó nuestros pecados en la cruz, nos liberó de toda enfermedad. Por sus llagas fuimos curados. Dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Aleluya. Dios no solo nos dio vida eterna, sino también proveyó para nuestra sanidad. Aleluya. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera te amó Dios a ti, a mí y al resto de la humanidad, que pudo dar a su Hijo para morir en la cruz. Tenemos vida eterna, hermanos, y la seguridad que la vamos a pasar en la presencia de Dios. Pero también nos asegura el Señor Jesús que mientras estemos en esta tierra vamos a tener vida abundante. Porque Jesús mismo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. ¿Cuántos tienen vida abundante? Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Pablo enseña esta verdad a los romanos. Y mira, acá hay un pasaje que les quiero leer. Usted sabe que yo siempre les leo muchos versículos, pero me gusta la palabra. Mire, a partir de Romanos capítulo 4, versículo 23. Vamos a leer Romanos 4:23 en adelante hasta el capítulo 5, versículo 6. Pero yo se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Me gustó esta traducción, hermanos. Mire cómo dice. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, está hablando de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Capítulo 5. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Nos hacemos más fuertes. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Gloria a Dios, me encanta esta nueva traducción viviente. Y entonces
A partir de aquí, yo quiero como avanzar en el pensamiento un poquito más, porque no me quiero detener solamente en la muerte de Cristo en la cruz. Quiero ir un poco más adelante a la resurrección de Jesús. Porque, hermano, es muy importante predicar la muerte de Jesús en la cruz, pero la resurrección también. Ambos acontecimientos tienen que ser enseñados y predicados por igual. No podemos quedarnos solamente en la muerte expiatoria, ¿verdad? Hay algunas religiones tradicionales que todavía tienen a un Cristo colgando en una cruz, pero nosotros sabemos que la cruz está vacía y la tumba está vacía, hermanos. Amén. Y allí está nuestra victoria, en que Cristo resucitó. Aleluya. ¿Sabe? Este mes celebramos ahora, creo que es el 17, el domingo de Pascua, ¿verdad? Y esa palabra, bueno, aunque viene del latín, se deriva de la palabra hebrea Pesaj, que era el Passover, como le dicen en inglés, o la Pascua. El pasar por arriba significa el Pesaj, ¿verdad? Que era la Pascua de los judíos. Entonces, el pueblo de Dios estaba en esclavitud en Egipto y Dios escuchó el clamor de su pueblo. Y Dios fue a libertar a su pueblo, los rescató de esa vida en Egipto, de esa atadura, de esa esclavitud, y los llevó a vivir una vida abundante en una tierra que fluye leche y miel. Pero la noche antes de salir de Egipto, Dios instruye a su pueblo que cada familia mate un cordero, lo debían de asar y comerlo todo sin dejar nada, y la sangre del cordero tenían que pintar los dinteles de esa casa. Porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, iba a haber la plaga de los primogénitos y todo primogénito iba a morir esa noche. Pero si el ángel de la muerte pasaba y veía la sangre del cordero en esa casa, iba a pasar por arriba y no iba a tocar a ninguno de los que vivían ahí. Los demás iban a ser salvos. Y eso sería tipo, hermanos, de nuestra redención, de nuestra liberación de una vida de pecado y de maldad. Qué interesante que Juan el Bautista, cuando presenta a Jesús, dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo murió en la cruz y su sangre preciosa nos redime, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y Pablo le dice a los corintios que Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado. Este Cristo, hermanos, este Cordero perfecto que fue inmolado en la cruz, resucitó al tercer día. Es el primogénito de los que durmieron. Usted sabe cuántas religiones hay en el mundo. Usted puede visitar la tumba de todos esos que fundaron esas religiones. Están los restos ahí, van y adoran ahí, porque los restos de esas personas todavía están ahí. Pero cuando usted va a visitar la tumba de Jesús, está vacía. Cristo resucitó, aleluya. Lucas escribe en su evangelio: no está aquí, pues ha resucitado. Aleluya. Por eso es tan importante para nosotros, hermanos, la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo nos muestra que Cristo venció la muerte con poder. Y eso nos garantiza a nosotros los creyentes que la muerte es un simple acto donde pasamos a la vida eterna con Jesús, a una mejor vida, a la presencia de Dios. Y esa seguridad nos la da la tumba vacía, que Cristo fue el primero en resucitar. La muerte no lo pudo retener, por lo tanto nosotros también viviremos.
Mire, Pablo se pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y luego más abajo dice, a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, esa es nuestra victoria, hermanos. Cristo resucitó, aleluya. Lo trágico del ser humano sería morir sin Cristo. No aceptar la obra redentora de Jesús. No hacerlo el Señor de su vida. Pero si tenemos fe en la obra redentora de Jesús, en su muerte y su resurrección, mire lo que dice el apóstol Pablo, y ese mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Con su resurrección, Cristo enseñó una verdad comprobable, porque esta verdad se puede comprobar históricamente. Si usted lee los historiadores de aquella época, científicamente se puede comprobar también. Y su resurrección fue verdadera y confirma lo dicho por los profetas, tal como ellos lo dijeron, que iba a ser una ofrenda como expiación por el pecado. Y también hablaban de su resurrección. Así que, hermanos, el apóstol Pablo le dice a los corintios en su primera epístola, capítulo 15, después léalo en su casa porque este capítulo está interesantísimo. Él le dice a los corintios que Jesús es todopoderoso para salvar. Y Pablo les explica que el evangelio depende de esta verdad gloriosa que proclamamos, que Jesucristo ha resucitado. Porque si no hubiera resucitado, vana entonces sería nuestra fe, vana nuestra esperanza, y seguiríamos sumidos en nuestros pecados y en nuestras maldades si no fuera que Cristo resucitó. Si no hubiera resucitado, hermano, nuestra fe sería falsa. El cristiano estaría mintiendo a diario. Pero Pablo reafirma en ese capítulo, y léalo en su casa, que Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados. Somos justificados delante del Padre y tenemos la seguridad de la vida eterna. Así que la resurrección de Cristo, hermanos, nos prueba que Él es único. Él es el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. La resurrección de Cristo nos enseña que nosotros también resucitaremos un día. Dice Pablo que Cristo es las primicias de la resurrección. Y un día, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes y allí estaremos para siempre. Por tanto, animaos unos a otros con estas palabras. Le dice Pablo a quienes, ¿a qué iglesia? Tesalonicenses. A los tesalonicenses Pablo le está diciendo eso. Así que, hermanos, tenemos que animarnos unos a otros con estas palabras. Cristo viene pronto, viene por su iglesia. Él ha resucitado, Él está a la diestra del Padre, aleluya. Y desde allí ha de venir a rescatar, a buscar a su iglesia. Y luego que seamos arrebatados y estemos con ellos, con Cristo. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Y luego, bueno, hay más acontecimientos, pero eso es para otra predicación. Hoy quiero centrarme en que a usted le sea revelada la verdad de que Cristo ha resucitado. Por lo tanto, tenemos esperanza nosotros también, que resucitaremos y estaremos juntamente con Él. Amén. Y por último, les quiero decir que el bautismo en agua representa simbólicamente la muerte y resurrección del creyente.
Morimos a nuestra pasada manera de vivir, dice la Biblia, y nacemos a una nueva vida con Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, cuando somos sumergidos en el agua, porque bautizamos por inmersión, estamos identificándonos con la muerte de Jesús. Y morimos a nuestro yo, a nuestro ego, al mundo y sus deseos, a nuestras pasiones, al pecado, al orgullo. Y cuando salimos del agua, entonces representa simbólicamente que hemos resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es tan importante que cuando uno se va a bautizar en agua, comprenda el verdadero significado del bautismo. Si no, simplemente le estamos dando un chapuzón ahí en una pequeña pila, no sé, ¿verdad? Entonces no queremos mojar a nadie, ni en el río, ni en la playa, ni en el bautisterio. Queremos que verdaderamente ese día sea un día imborrable para cada creyente y sepa lo que ha hecho delante del Señor. Públicamente el creyente está diciendo que ha creído en la obra redentora de Cristo Jesús y que va a seguir sus pasos y va a ser su voluntad. Amén. Así que nuestra fe en Cristo y en su muerte redentora es lo que nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados. Cuando decidimos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y lo afirmamos, como les dije, públicamente a través del bautismo en agua. Entonces comenzamos a vivir una vida que le agrada a Dios. El Espíritu Santo comienza a hacer una obra en nosotros, comienza a hacer cambios. A veces nosotros le queremos imponer cambios a una persona. Tienes que hacer así, así. No vamos a poder, a menos que el Espíritu Santo toque ese corazón y le redarguya y le muestre en las áreas que Dios anhela que esa persona o yo cambie, ¿verdad? Así que hoy es un día para ponerse a cuentas con el Señor, tanto aquí como a través de las redes sociales. Si hay alguien que aún no lo ha hecho, hoy es el mejor día para obtener el perdón del Señor y la vida eterna en Cristo. Hoy es el mejor día para creerle a Dios, para arrepentirse de sus pecados y decidir hacer a Jesús el Señor y Salvador de su vida. Crea en Jesús. Hoy, porque hoy Dios está a las puertas de su corazón hablándole. Amén. Mire lo que dijo Jesús en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Dijo el Señor ahí, mire, nos está preguntando a nosotros. Espero que todos creamos esta verdad. Y si aún hay alguien que no ha dado ese paso de fe, de creer en Jesús y hacerlo el Señor de su vida, puede hacerlo ahora y vamos a estar orando por usted. Amén. Pero recuerde este mes que celebramos la Pascua. Para nosotros tiene mucha importancia la muerte, pero la resurrección de Jesús también. Amén. No nos detenemos en un solo hecho, la muerte y la resurrección, porque en la resurrección vemos nuestra victoria. María Magdalena y la otra María dice que fueron temprano al sepulcro. Y mire lo que escribe Mateo en su evangelio. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis.
he aquí os lo he dicho. Tal como Jesús les había dicho, hermanos, así sucedió. Él iba a resucitar. Y quiero decirle esto, me llama la atención. Él estuvo 3 años con sus discípulos, ¿verdad? Y nos encontramos con un Tomás que si no lo veo y no meto mi dedo en el costado y en la herida, no lo creo. Pero Jesús se les apareció en el lugar donde estaban y le dijo, mete tu dedo, tu mano en mi costado. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya, gloria al Señor. Oh, aleluya. Y fíjese que, hermanos, camino a Emaús había discípulos que no habían reconocido a Jesús, que iba al lado de ellos hablando. Pero luego les fue abierto el entendimiento. Hubo una revelación de verdad de quién era Jesús y de su muerte y resurrección. Hubo una revelación a esas vidas de la palabra de Dios que es verdadera, que es en el sí y en el amén. Y que lo que dice la palabra se cumple. Amén. Y Jesús, después que unos cuantos discípulos lo ven, les instruye que esperen la promesa en Jerusalén. Y nosotros sabemos cómo comienza el libro de los Hechos, ¿verdad? Jesús le dice, van a ser investidos de poder de lo alto. Y como 500 o más vieron a Jesús y escucharon a Jesús decir esto. Vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, porque Él había dicho, es necesario que yo me vaya para que les envíe el Espíritu Santo. Pero pasó 1 día, 2 días, vio cuando nosotros empezamos a orar y no vemos la respuesta y ya nos frustramos, nos desanimamos y ya dejamos de orar. Y yo creo que unos cuantos hicieron eso, porque había solo 120 en el aposento alto. Cuando vino el Espíritu Santo como lenguas repartidas de fuego sobre sus cabezas y fueron investidos de poder de lo alto. Y Jesús les había dicho para que me seáis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa es la encomienda que tenemos usted y yo. Se manifiesta el poder divino del Espíritu Santo y nos da poder para poder predicar su palabra, para poder orar por los enfermos y que sean sanados, libertar a los oprimidos por el diablo. Aleluya. Así que, iglesia, estamos en un momento tan importante y mi oración es que Dios se revele a usted de manera poderosa en esta tarde, con esta verdad gloriosa, que Jesucristo murió en la cruz, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Él vive y vive para siempre y está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Y le esperamos porque Él viene por su iglesia. Oh, gloria al Señor. Aleluya.